El mismo autor, ¿cierto?, resalta que un poco la escritura como proceso mediante el cual se produce el texto escrito. En la elaboración del escrito implica pensar en el receptor, en el mensaje, en lo que yo voy a decir y en cómo lo voy a decir. Eso es bien importante. Una de las grandes falencias que tenemos en la escritura a todos los niveles es que cuando uno escribe, generalmente hace como una conversación consigo mismo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que mandar un correo electrónico, por ejemplo, formal, para realizar una solicitud, ¿no? Generalmente cuando yo escribo, si no estoy pensando en quién es el receptor, ya sea el receptor con nombre y apellido o en el receptor como un personaje, ¿cierto? Un director, un asesor, el alcalde, el presidente de la junta de vecinos, qué sé yo. Si yo no tengo esa claridad de visualizar quién es la persona que me va a leer, lo más seguro que mi escrito sea como una conversación consigo mismo. O sea, yo, Estela Aguilar, hablando conmigo mismo. Sin embargo, si yo quiero escribir un texto para otros, tengo que recordar a ese otro. Entonces, cuando ustedes le pidan a los alumnos escribir un texto, que traten de visualizar a un posible lector. Insisto, a lo mejor ese lector no tiene nombre y apellido, es una figura ficticia, ¿ya? No real. Pero ¿en qué tono le tengo que hablar a esa persona? ¿Es una persona que es un par, un compañero de curso, un colega de trabajo? Por lo tanto, voy a usar un lenguaje simétrico, como entre comillas, de tú a tú. ¿O es un mensaje que yo le escribo a una persona que por algún motivo es asincrónica, que yo tengo que hablar con un tono, por ejemplo, hablarle de usted, en un lenguaje más distanciado, más formal, más culto quizás también, porque de acuerdo al rol en que yo estoy, esa persona, tenemos una relación asincrónica. Cuando yo escribo un informe académico, si usted le piden a estos jóvenes tienen que hacer una investigación sobre esto, también el alumno no tiene que perder de ese foco, que a la persona que le está escribiendo es al profesor en primera instancia, a la profesora de lenguaje, al profesor de historia, al profesor de matemática, ¿ya? Ese es el primer receptor, pero muchos de estos textos son como para un receptor ideal que se llama. Un receptor ideal que está atento a lo que usted dice. Un receptor ideal que tiene conocimiento previo. Un lector ideal que maneja cierto lenguaje culto o inculto, etc. Entonces, muchos de nuestros problemas de escritura se resuelven cuando empezamos a escribir de manera consciente a ese receptor, ¿no? Se trata, dice, de dar forma y reajustar todas las variables para conseguir un texto escrito portador de significado, que tenga un significado real y que se entienda ese significado. Cuando uno escribe para sí mismo, muchas veces un otro no te entiende. Y basta que pensemos en lo más elemental que usamos todos los días en la actualidad, el WhatsApp. Yo puedo mandar un mensaje, ¿cierto?, de WhatsApp y yo tengo súper claro el mensaje, yo sé lo que dije. Pero el otro que lo lee, ¿lo entiende de la misma manera? Si yo no lo supe escribir o expresar, seguramente la otra persona puede leer o interpretar la información de manera distinta a la que yo le estoy dando, al significado que yo le estoy dando. Entonces, ¿cómo logramos esa sintonía entre que lo que yo estoy pensando, que lo llevo a la escritura, se entienda tal cual lo pienso y que no se interprete de otra manera? Pensemos que hasta la televisión muestra que a tal persona lo sacan de contexto, por ejemplo, ¿no? O se malinterpreta lo que dijo. ¿Por qué? Porque no lo dijo con las palabras adecuadas, ¿ya? Por otra parte, Casani, que es un autor que ha investigado mucho sobre la escritura, así que por ahí, si quieren, lo anotan para que lo busquen. Casani es uno de los, yo creo que a nivel de habla hispana en Sudamérica, el que más investigaciones importantes tiene en cuanto a la lectura y escritura en primaria. Ha hecho grandes aportes. Concibe a la lectura como una actividad social y a los textos como artefactos sociales y políticos. Sí, porque no estamos hablando de políticos, de partidos políticos, sino como a la influencia que puede tener la escritura en la ideología de las personas, ¿no? Como también es un ente social, cómo me movilizo en esta comunidad, en esta sociedad a través de la lectura y la escritura, es fundamental desde el punto de vista de este autor.
¿no? Sobre todo por el tema que tiene que ver de cómo yo comunico la idea, ¿ya? Y si pensamos, por ejemplo, en la política ya más de partido, como por ejemplo algunos partidos políticos comunican mejor la idea, aunque a lo mejor la idea de fondo no es la ideal, pero como que entre comillas venden mejor el mensaje, no sé si se entiende, ¿ya? Porque a través de la escritura incluso uno podría persuadir a alguien. Ojo con eso. Finalmente dice ahí, leer y escribir es mucho más complejo entre varios factores, como por ejemplo el desarrollo de la hipermedia, ¿cierto? De los medios masivos y de las conexiones. ¿Por qué será más difícil leer y escribir ahora, en la actualidad, con la llegada de Internet? Yo creo porque se facilitan demasiado los procesos de adquisición de información, ¿no? Y eso uno dice, desde la pedagogía uno diría, oh, qué bueno que se faciliten los procesos. Sin embargo, hay procesos que no se desarrollan, por ejemplo, bien, solamente, por ejemplo, viendo un video, que es súper bueno, ¿cierto?, desde la praxis, pero, por ejemplo, la lectura y escritura por sí solas ya son fuentes epistemológicas, ¿no? Por sí solas son fuentes de aprendizaje. Yo si leo sobre una materia en específico, aprendo mucho. Ahora, es más lento, por supuesto, que estar viendo un video. Es más lento el proceso, pero es mejor para la memoria, no sé si se entiende. Para la memoria, no solamente del recuerdo, sino para la memoria del aprendizaje. Lo mismo la escritura.